Jesús no solo enseñaba, él vivía lo que enseñaba. Su paciencia, su compasión, su sabiduría y su capacidad de adaptar el mensaje a cada persona lo convirtieron en un maestro incomparable. Esa facilidad y ese genuino interés del prójimo, por más grande, pequeño que eres, algo muy notable de él, ¿no? Y en este segmento exploraremos esas cualidades que lo distinguen como el verdadero maestro supremo, aquel que no solo transmite conocimiento, sino que encarna la verdad, la belleza y la bondad del Padre. ¿Qué nos puedes decir de este gran tema, Jimmer? Te puedo decir que no se podría, o mejor, tal vez sí se puede hablar desde dos ángulos. Uno desde el ángulo del que ha oído el asunto y cree que es interesante, y otro desde el ángulo del que lo ha vivido, del que lo ha vivido, y te voy a hablar de Jesús como profesor. Jesús como profesor es un personaje extraordinario que yo me encontré año tras año en mi tarea como profesor. Es el profesor maestro con mayúscula, mejor preparado, con mejores estrategias de enseñanza, tácticas, técnicas imaginables, capaz de tocar el corazón de aquel con quien habla, capaz de invitarlo a descubrirse y continuar un camino. Todas esas son cosas supremamente grandes que esta práctica diaria de preguntarme, hoy en mi pequeño mundo, ¿cómo puedo yo mejorar mi trabajo? ¿Cómo puedo mejorar mi trabajo de ciencias y de enseñarle a los niños que cuando ves una célula, en realidad estás viendo una cosa que contiene la memoria de todas las cosas vivas, Correcto. desde que aparece la vida hasta este momento? Entonces me he visto en la necesidad de inventar historias, como cualquier profesor lo hace, motivar, introducir el tema con cierto juego, con cierta curiosidad que haga que el muchacho se concentre y todo esto. Pero hermano, estos son cosas mínimas comparado con el maestro que es Jesús. Claro. Entonces, en mi búsqueda personal me he dado a la tarea de investigarlo. ¿Cómo era que enseñaba Jesús? Pero de verdad, a fondo, ¿no? Mm, la Biblia nos da elementos y son valiosísimos, pero yo he investigado por otras formas, por otros canales, otros caminos, y he descubierto que como humano, este maestro, caramba, tenía una hinchada, así decimos en Colombia, tenía una cantidad de gente que lo seguía, Claro. porque cada palabra, fíjate el manejo de la palabra, para dar alas o para cortar alas. Cada palabra que decía enamoraba a la gente y la enamoraba porque le tocaba exactamente el punto donde necesitaba crecer. Oh, imposible superar ese maestro, imposible hoy en día intentar ser como él, pero Claro. vale la pena intentar, porque si yo estudio todos los sistemas pedagógicos que existen, voy a encontrar muy buenas ideas maravillosas y voy a crecer un montón en cosas que no sabía. Pero con Jesús tengo al mejor maestro. En términos de pedagogía, de currículum, de estrategias, algo tan simple como las parábolas. Eso. Ese ¿Quién es un niega? punto fundamental, creo. Y mira, ¿quién niega que hablar en comparaciones, en metáforas, en parábolas, no es una estrategia enorme para hacer que la gente entre por otro camino, llegue a lo mismo, sin decir exactamente la palabra que tú querías enseñar, sino que agarres el concepto? Y que, déjame agregar esto, que aparte es tan aplicable para cada quien en particular, ¿no? Esa es la belleza de Sí, la parábola, que para cada sí, quien significa algo diferente. exacto, exacto. Entonces, pues hombre, si yo me pongo a leer las parábolas y las metáforas y las estrategias para enseñar tantas cosas que tantos maestros a lo largo de la historia se han inventado para crear ambientes favorables para los niños. Es mucho lo que tengo que aprender, pero el que empezó el sistema de hacerlo sin enseñárnoslo,
ni haberlo aprendido en clase. El que empezó eso fue Jesús. Y con su ejemplo, como bien dices, no Y no con no su sé, no fue una ejemplo, escuela de sí, ser maestros, fue el ajá. ejemplo de ser maestro. Es que hay cosas fascinantes. He leído por ahí en mis investigaciones que, y eso no lo puedo, no lo pude entender sino después de leer esas fuentes, que la gente sentía fascinación por estar cerca del tipo. Sentía una fascinación especial. Ay, no era que estuvieran enamorados, no era que estuvieran gozando su propia pequeñez, mortalidad, sino que sentían que había algo aquí, en cada uno de ellos, que se despertaba, que como que respiraba, que aparecía cuando el hombre hablaba. Esa capacidad de Jesús de llegar a lo esencial del ser Claro, humano. claro, Oh, claro. se me parece Y y fascinante. y eso, yo vi una película, no me acuerdo ahorita cuál, pero ahí me quedó muy claro, ¿no? De que estaban interrogando un romano después de la crucifixión de Jesús, está interrogando a una mujer, ¿no? Que estuvo en la crucifixión, ¿no? Y que están buscando porque había desaparecido, ¿no? Era después de que había resucitado y están Ujú, investigando de que si se lo habían robado el cuerpo y demás, y la estaban interrogando y le decían: "Pero, ¿por qué lo seguías? ¿Por qué?". Dice: "Porque me veía, porque me escuchaba", ¿no? Y eso claro, era fundamental de Jesús, su capacidad de escuchar y de entender a ese al ser humano, ¿no? exacto. Hay niveles de aprendizaje, por decirlo así, que he experimentado en mi vida personal como profesor, que no son un misterio, por cierto, todo el mundo los ha descubierto. Está el nivel de la técnica manual, aprender a hacer cosas, Ujú. que es un arte, que es algo valiosísimo, pero el ser humano en su historia, en su evolución, no se quedó haciendo eso, no se quedó golpeando a palo a los enemigos para poder liberarse, no, descubrió que si las plantas salían, de pronto podía tomar plantas y sembrarlas él, y entonces pasó a un nivel distinto, nivel de pensar, de hacer de esta experiencia inmediata un conocimiento. Claro, Y después del conocimiento, ¿qué pasa? Hay unas plantitas que yo las como y ¡pum! Se muere la gente o es veneno. Y hay otras que y se siente bien la gente. Y todo ese mundo de investigar y la curiosidad por aprender un poco más allá, da origen a las ciencias y más adelante la filosofía, esos son los niveles. Pero hay un nivel que a mí me encanta y no está muy escrito en muchas partes, ujú, y que Jesús es el maestro de esto. Jesús enseñaba con sabiduría. okey, Y la palabra sabiduría, entendida en su máximo significado, en su valor más profundo, es un nivel que lo recoge todo. Es el conocimiento, es la filosofía, es el arte, es todo ese proceso de aprendizaje que lo lleva eventualmente a ese nivel donde se habla y se habla lo que se ha vivido y lo que se vive y se puede vivir, se habla, se hace todo en un solo paquete, como es la expresión que dicen a veces, ¿sí? Jesús tenía una sabiduría especial, esa unidad, y esa unidad obviamente es un ideal para nosotros. No es fácil llegar a esto en una sola vida, digo yo, imposible, pero qué lindo poder tener estos elementos, ya que estamos tocando el tema de Jesús, del Maestro perfecto. Estos elementos y tenerlos siempre como la meta donde llegar, ¿no? claro, La guía máxima, el la modelo guía a seguir, preciosa, valiosa, que no me falla en mi proceso de aprendizaje. Ese es otro secreto para los maestros con quienes muchas veces tuvimos contradicciones y no, no lograban entender qué más podemos hacer. Es decir, ya no se puede hacer más. Está perdido. ¿Cómo así? Hay tantas cosas claro. bellas. Y un punto creo que ahorita que estás diciendo, ¿qué más se puede hacer? Ese dinamismo del que hablas, Jimmer,
creo que era también algo que era muy característico de Jesús, porque Jesús no se quedó quieto en un solo lugar, ¿no? A mí Ajá, un caminante. exacto, el tema de todos los viajes que hizo y que la palabra la llevó no solo a propios, sino a extraños, ¿no? El tener ese dinamismo, eso yo creo que es también un elemento fundamental en cualquier maestro, el ímpetu de no Ujú, conformarse y decir, bueno, no quiso, no. Y que inclusive ser hasta controversial y hasta, ¿no? Sorprender al alumno con algo que le mueva internamente, pero que le despierte. Creo que eso es una cosa fundamental sí, de Jesús, sí, esa fundamental. inspiración que daba de Ajá. acción. Ujú, ujú. Un viajero formidable, un, un lingüista increíble. Claro, Jesús hablaba por lo menos 4 idiomas y tuvo la oportunidad de cruzarse, me imagino yo, cuando viajaba, de cruzarse con gente de tantos lugares, de tantos países. Conozco una historia mm, de Jesús cuando se encontró con un mercader chino, imagínate. okey, No puedo creer que Jesús aprendió chino en el momento exacto, en la corta experiencia que tuvo con el tal mercader chino, pero tengo entendido que lo fascinó a este hombre. claro, ¿Y cómo se comunicaron? ¿Cómo se conectaron? Era un claro. políglota, Jesús, que era capaz de llegar al corazón aún sin palabras, era increíble. Y hablaba varios idiomas, era capaz de manejar cualquier audiencia que quisiera. Eso se me hace hermosísimo de Jesús. Sí, 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 el no y eso es lo también el que es para todos, ¿no? Es todo inclusivo, no, digo, ni que finalmente, pues, bueno, el origen de Jesús y la naturaleza de Jesús, pues, obviamente nos dan la respuesta de que, pues sí, en la unidad de Dios todos estamos incluidos, ¿no? En The Divine Within compartimos conversaciones reales que llevan a una conexión personal con Dios. Fortalece tu fe, crece espiritualmente y descubre lo divino dentro de ti. Ven y camina con nosotros en este viaje espiritual.